43. Asociación de Alumnos de Columbia College, calle 116 y Broadway, Nueva York. Muy señores míos. Lo que sigue es mi aportación autobiográfica al libro del cuarto siglo de la promoción del 41. Es increíble que hayan pasado ya casi 25 años desde que abandoné Morningside Heights. Soy rabino, he ocupado púlpitos reformistas en Florida, Arkansas, Georgia, California, Pensilvania y Massachusetts, donde vivo en la actualidad en Woodborough, con mi esposa de soltera Leslie Rawlins, Wellesley, año 46, de Hartford, Connecticut, nuestro hijo Max, de 16 años, y nuestra hija Raquel, de 8. Me encuentro ahora pensando con sorprendente anticipación en la 25ª reunión. Estamos tan ocupados en el presente que no solemos tener con frecuencia oportunidad de volver la mirada al pasado. Y sin embargo, es el pasado lo que nos guía hacia el futuro. Como clérigo de una religión con casi 6.000 años de antigüedad, voy adquiriendo cada vez mayor conciencia de ello. Fruto de mi experiencia he descubierto que la fe, lejos de ser un anacronismo, es más importante que nunca para facilitar al hombre moderno la búsqueda de su camino hacia la mañana. Por lo que a mí se refiere, agradezco a Dios que me dé la oportunidad de realizar esa búsqueda. Me he mantenido temerosamente atento al momento en que divisara el resplandor en el cielo. Últimamente he dejado de fumar y he echado un poco de barriga. He observado recientemente que muchos hombres maduros han tomado la costumbre de utilizar el tratamiento de señor. Pero abrigo la íntima confianza de que la bomba no llegará nunca a estallar. No creo que me vea nunca afectado de cáncer, al menos hasta que no sea muy viejo. A los 45 años se es todavía un chiquillo. ¿Y quién quiere tener un estómago liso? Es que somos una sociedad de chicos de playa. Basta de sermones. Les prometo no abrir la boca en la reunión, excepto, naturalmente, para tomar otra copa y entonar a coro con los demás quién es el dueño de Nueva York. Su condiscípulo, Rabí Michael King, Templo Bet Shalom. Por fin se había quedado dormido, medio derribado sobre su mesa y con la cabeza apoyada en los brazos. El teléfono estuvo silencioso toda la noche. A las 6:30 sonó. «No la hemos visto», dijo el doctor Bernstein. «Yo tampoco». Era una mañana fría, los radiadores gorgoteaban y rechinaban a impulsos del vapor. Se le ocurrió preguntar a Dan cómo iba vestida, si había salido protegida contra los elementos. Según Dan, su grueso abrigo azul, así como sus guantes, sus botas y su pañuelo de cabeza, habían desaparecido con ella. La información le tranquilizó. Una persona tan bien equipada no podía ir como una desdémona sobre la nieve. «Me mantendré en contacto con usted», dijo el doctor Bernstein. «Sí, por favor». Haber dormido en la silla le hacía sentirse rígido e incómodo. Estuvo largo rato bajo la ducha caliente. Luego se vistió y arregló a los niños para la escuela. «¿Vendrás a la escuela esta noche?», le preguntó Raquel. «Cada clase gana 2 puntos por padre. Yo tomo parte. Mi nombre está en el programa». «¿Qué haces? Si quieres saberlo tendrás que ir». «De acuerdo», prometió. Se dirigió al templo a tiempo para encabezar el minyan durante el Kaddish. Luego se encerró en su despacho y trabajó en la preparación de un sermón. Estuvo muy ocupado. Poco antes de las 11, Dan le volvió a llamar. Según la policía del estado, ha pasado la noche en la YWCA. Firmó el registro con su propio nombre. «¿Dónde está ahora?» «No lo sé. El detective dijo que salió de allí esta mañana temprano». «Tal vez haya ido a casa», pensó. «Tal vez esté allí ahora». Los niños estaban en la escuela y Ana no iría hasta la hora de preparar la cena. Dio las gracias a Dan y colgó. Luego le dijo a su secretaria que estaría trabajando en casa el resto del día. Pero cuando salía del despacho sonó el teléfono y un momento después la muchacha salía corriendo detrás de él. «Es la Western Union, Rabí», dijo. «Querido Michael, voy a pasar sola unos días, no te preocupes, te quiere Leslie». Volvió a casa, se sentó en la silenciosa cocina, tomó café y se puso a pensar. ¿Dónde encontraría el dinero para poder vivir mientras estaba fuera?
Él tenía en el bolsillo el talonario de cheques, y por lo que sabía, ella solo tenía unos cuantos dólares en el bolso. Estaba enzarzado con la cuestión como un perro con un hueso cuando sonó el teléfono. Al oír a la telefonista del servicio interurbano, empezó a rezar, pero luego reconoció la voz de su padre entre una serie de ruidos. «Michael», dijo Abe. «Hola, papá, apenas te oigo». «Yo te oigo muy bien», dijo acusadoramente Abe. «¿Quieres que llame a la telefonista?» «No, ya te oigo. ¿Cómo van las cosas por Atlantic City?» «Hablaré más alto», gritó Abe. «No estoy en Atlantic City. Estoy...» Sonaron ruidos de interferencias. «¿Cómo?» «Miami. Lo decidí en el último momento. Te llamo para comunicártelo. No debes preocuparte. Estoy en el 12 de Lucerne Drive», deletreó Lucerne, «en la casa Eisner», y le deletreó también. Michael tomó nota. «¿Qué es, papá? ¿Una pensión? ¿Un motel? Una casa particular? Estoy visitando unos amigos». Abe titubeó. «¿Qué tal están los chicos? ¿Y Leslie?» «Muy bien». «¿Y tú, cómo estás?» «Muy bien, papá. Todos estamos bien. ¿Cómo estás tú?» «Michael, voy a casarme». «¿Qué has dicho?», exclamó, aunque no había habido ninguna interferencia y había oído perfectamente a su padre. «¿Casarte has dicho?» «¿No te gusta?», dijo su padre. «¿Crees que es misígene que un viejo como yo haga esto?» «Creo que es estupendo, maravilloso. ¿Quién es ella?» Sentía tanto alivio como satisfacción y se dio cuenta con cierto sentimiento de culpabilidad de que podía no ser en absoluto maravilloso, de que Abe podría liarse quién sabe con qué clase de mujer. «¿Cómo se llama?» «Ya te lo he dicho, Eisner. Su nombre es Lillian. Es viuda igual que yo. Fíjate, es la mujer que me alquiló el apartamento en Atlantic City. ¿Qué te parece?» «Mucha casualidad», sonrió Michael. «Su marido era Ted Eisner. Quizá te suene el nombre. Tenía una docena de panaderías judías en Jersey». «No», dijo Michael. «A mí tampoco me sonaba. Murió en 1959. Ella es una persona muy dulce, Michael. Creo que te gustará. Me basta con que te guste a ti. ¿Cuándo vais a casaros?» «Habíamos pensado en marzo, aunque no hay prisa. Los dos hemos pasado hace tanto tiempo la edad de la vehemencia». Por la forma en que lo dijo, Michael supuso que estaba repitiendo algo que había oído decir a Lillian Eisner, quizá a sus propios hijos. «¿Tiene familia?» «Nunca lo adivinarías», repuso Abe. «Tiene un hijo que es rabino, ortodoxo. Tiene una shul en Albany, Nueva York, Rabbi Melvin Eisner». «No le conozco». «Bueno, es ortodoxo y probablemente no se cruzarán vuestros caminos. Lillian dice que está muy bien considerado, un tipo excelente. Tiene otro hijo, Phil, que no me cae nada simpático. Hasta su madre dice que es un schnock. Hizo investigar mi pasado el muy imbécil. Espero que le haya costado una fortuna». De pronto Michael se sintió triste al recordar la doble piedra de granito labrado que su padre había hecho colgar sobre la tumba de su madre con el nombre de Abe grabado junto al de ella y el espacio para la última fecha en blanco. «No puedes censurarle por proteger a su madre, pa», dijo. «Oye, ¿está ella allí? Me gustaría hablarle del gigoló que ha pescado». «No, ha salido de compras», respondió Abe. «Creo que iremos a pasar la luna de miel a Israel, para ver a Ruth y a su familia». «¿Te gustaría celebrar aquí la boda?», preguntó Michael, olvidando por un momento sus propios problemas. «Es muy rígida en lo que se refiere a los alimentos. No comería en tu casa». «Vaya, dile que también voy a investigar sus antecedentes». Abe rió entre dientes. Michael pensó que parecía más joven, más alegre de lo que había parecido en muchos años. «¿Sabes lo que deseo para ti?», dijo Michael. «Sí», se aclaró la garganta. «Será mejor que cuelgue, Michael. Ese Phil debe pensar que estoy arruinando deliberadamente a su madre a golpe de llamadas telefónicas. Cuídate, papá. Tú también. ¿No está ahí Leslie para desearme Mazal Tov? No, ha salido también. Dale recuerdos. Y a los chicos un beso de parte de Zaide. Les he enviado un cheque a cada uno. Dinero de Hanukkah». «No debías hacer eso, pa», dijo Michael, pero se había cortado la comunicación. Colgó el aparato y se quedó inmóvil. Abe King, superviviente. Esa era la lección del día, la herencia transmitida de padre a hijo.
Cómo continuar viviendo, cómo lanzarse del hoy al mañana. Conocía hombres de la edad y circunstancias de King que decidían convertirse en sonámbulos permanentes, hundiéndose en un sopor tan profundo como la misma muerte. Su padre había elegido el dolor de la vida, el doble lecho en vez de la doble tumba. Se sirvió otra taza de café mientras se preguntaba qué aspecto tendría Lillian. Y mientras lo bebía, reflexionó sobre cuestiones tales como si habría sido erigida una doble piedra sobre Ted Eisner. A las 7:30 llevó a Raquel a la escuela Woodrow Wilson, donde ella le abandonó en el corredor. Aceptó un programa escrito a multicopista de manos de un grave muchacho de pantalones largos y entró en la sala. Sentada sola en medio de la fila central se hallaba Jean Mendelssohn. «Hola», dijo acercándose a ella. «Vaya, Rabí, ¿qué hace usted aquí? Lo mismo que usted, supongo. ¿Cómo está Jerry?» «No tan mal como yo me temía». «¿Echa de menos la pierna?» «Pero no es como las historias que he oído sobre cómo sienten los miembros amputados, cómo notan entumecidos los dedos de los pies aunque se los hayan cortado ya. ¿Comprende lo que quiero decir?» «Sí. No hay nada de eso, por lo menos con Jerry. Eso está bien. ¿Y cómo van sus ánimos?» «Podía ser peor, podía ser mejor. Paso mucho tiempo con él. Mi hermana Lois ha venido a Nueva York. Tiene 16 años y es maravillosa con los niños». «¿Está alguno de sus hijos en el programa?» «Toby, el diablillo». Pareció un poco confusa al admitirlo y él comprendió, cuando miró el programa, que tenía en la mano. La escuela celebraba su función anual de Navidad, acontecimiento del que esperó poder verse libre la primera vez que tuvo noticia de él. La última línea del programa citaba a Raquel como chica del coro. «Mi Toby va a hacer de rey mago», dijo Jean con apresurado mal humor, y añadió: «Estos chicos le vuelven a uno loca». No preguntó si podía. Le dijimos que ya sabía cómo pensábamos y que decidiera ella misma. «¿Y es un rey mago?», dijo Michael sonriendo. Ella asintió con la cabeza. «En Roma nos dicen que no tenemos que sentirnos culpables, y en Woodborough, mi hija, es un rey mago». La sala ya estaba llena. La señorita McTiernan, directora de la escuela, toda busto y cabellos de color gris acero, se situó en la parte delantera. «En nombre de los alumnos y profesores de la Woodrow Wilson School, me complazco en darles la bienvenida a nuestra anual función navideña. Durante varias semanas sus hijos han estado preparando vestidos y ensayando. La función de Navidad es una antigua tradición en esta escuela y todos los alumnos se ufanan de participar en ella. Estoy segura de que lo mismo les pasará a ustedes cuando vean el programa». Se sentó entre grandes aplausos. Los niños avanzaron a lo largo de los pasillos, nerviosos pastores con largos callados, graves reyes magos de frondosas barbas, sonrientes ángeles llevando en las espaldas maravillosas alas de cartulina. Detrás de los actores caracterizados marchaban en tropel los alumnos de los grados quinto y sexto, los chicos con pantalones oscuros, camisa blanca y corbata, y las chicas con falda y suéter. Raquel iba entregando unas hojas de música al resto de los niños a medida que llegaban a sus asientos. Luego se acercó al piano y se quedó de pie junto a él. Un niño pequeño, con el pelo todavía húmedo del cepillo, se levantó y empezó a hablar con voz increíblemente dulce. Aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que todo el mundo se empadronase. Los actores representaron la Natividad. Jean Mendelssohn rebulló en el asiento cuando llegaron los Reyes Magos portando sus ofrendas. Cuando la pequeña función hubo terminado, disolviéndose en noche de paz, los niños cantaron otros villancicos. «Oh ciudad de Belén», «La primera Navidad», «El tamborilero», «Adeste Fidelis», «Noche Santa». Michael observó que Raquel no cantaba. Estaba de pie junto al piano mirando al público mientras las voces de sus compañeros se elevaban a su alrededor. Cuando hubo terminado la representación, se despidió de Jean y fue a reunirse con su hija. «Ha resultado bien, ¿verdad?», dijo ella. «Sí». Salieron del edificio, en el que reinaba un calor excesivo, y subieron al coche que él puso en marcha en dirección a casa, pero cuando llegaron se dio cuenta de que quería seguir disfrutando un poco más de la compañía de su hija. «¿Tienes deberes que hacer?», le preguntó. «La señora Emmons no nos ha puesto a causa de la función. Vamos a hacer una cosa.
Vamos a dar un paseo y cansarnos de verdad. Luego volvemos, tomamos chocolate caliente y nos acostamos. ¿Qué te parece? Bueno. Bajaron del coche. La niña puso su mano enguantada en la de su padre. No brillaba ninguna estrella a través de las nubes. Soplaba un viento frío pero sin fuerza. Dime si tienes frío, dijo Michael. Vamos a tener un programa de Año Nuevo, no para padres, solo para niños, dijo ella. En ese ya puedo cantar, ¿no? Claro que sí, cariño. La trajo hacia sí mientras andaba. Te ha dado pena no cantar esta noche, ¿verdad? Sí, repuso la niña mirándole. Porque tú eras la única que no cantaba estando delante de tanta gente. No solo eso, las canciones y las historias son muy bonitas. Lo son, sí, admitió él. Las historias del Antiguo Testamento también son bonitas, dijo con firmeza, y él volvió a abrazarla. Si Max se compra patines de hockey, ¿puedo yo comprar patines con el cheque del Hanukkah del abuelo Abe? Preguntó sintiendo que el momento era propicio. Michael se echó a reír. ¿Cómo sabes que vas a recibir un cheque de Hanukkah del abuelo Abe? Siempre lo manda. Bueno, si lo manda también este año, quizás debas coger el dinero y abrir con él una buena cuenta bancaria exclusivamente tuya. ¿Por qué? Es bueno tener dinero propio, para el colegio, o dinero que el banco pueda guardarte en sitio seguro por si algún día lo necesitaras. Se detuvo en seco. Ella se echó a reír y le estiró de la mano, creyendo que estaba jugando, pero él estaba recordando los $1000 de Sally. La tía de Leslie le había dejado antes de que se casaran. Nunca le había permitido que pusiera el dinero en una cuenta indistinta, pero si algún nebuloso día podía utilizarlo en cualquier cosa que ella considerara oportuno. ¡Papá! Gritó Raquel, regocijada, estirándole de la mano. Y él se convirtió en un árbol que echaba nuevas raíces cada 3 pasos durante todo el camino de regreso a casa. A la mañana siguiente, una vez terminados los servicios, salió del templo y se dirigió a la caja de ahorros de Woodgrove, donde él y Leslie tenían sus fondos. La placa de la ventanilla indicaba que el nombre del cajero era Peter Hamilton. Era un hombre joven, alto y delgado, de mandíbula afilada y una pequeña arruga entre los ojos. Sus cabellos negros estaban surcados de hebras plateadas y muy recortadas por encima de las orejas, lo que con su traje de franela azul le daba el aire de un segundo teniente de marina. Explicó a Peter Hamilton que deseaba información sobre un posible reintegro hecho por su mujer aquella mañana, y mientras hablaba notó que las 2 personas que estaban detrás de él se inclinaban hacia adelante. Peter Hamilton le miró y le dirigió una sonrisita. «¿Es una cuenta indistinta, señor?» «No», respondió él, «no, es cuenta suya solamente». «Entonces, no hay cuestión de derechos de viudedad, señor. Perdón». «El dinero que figura en la cuenta es legalmente de ella». «Oh, desde luego, sí». «Es imposible que usted simplemente se lo pregunte». «Me temo que estamos moralmente obligados a no». «¿Dónde puedo ver al director?», preguntó. Era un hombre llamado Arthur J. Simpson. Se hallaba en un amplio despacho con paneles de caoba y gruesas alfombras de color de herrumbre, una tonalidad muy atrevida para un banquero. Escuchó cortésmente a Michael y cuando éste hubo acabado pulsó el botón del interfono y pidió que le llevara a su despacho los extractos de la cuenta de la señora King. Era una cuenta de $1000 al empezar, dijo Michael. Sería un poco más ahora con los intereses. «Oh, sí», asintió el banquero, «desde luego». Cogió una tarjeta y la levantó. «La cuenta tiene 1500. Entonces, no ha sacado dinero hoy». «Ah, sí que lo ha hecho, Rabí. Esta mañana el saldo de la cuenta ascendía a $2094,44. El señor Simpson sonrió. «El interés sube. Se calcula cada año, ya sabe, con tipos que van aumentando continuamente». «Los ricos se hacen más ricos», dijo Michael. «Exactamente, señor». ¿Hasta dónde podría ir con $600? Pero mientras se formulaba a sí mismo la pregunta, él mismo se dio la respuesta. Bastante lejos. Cuando aquella noche sonó el teléfono y oyó el nombre de Leslie, sintió que le empezaban a temblar las piernas, pero resultó ser otra falsa alarma, una llamada para ella en vez de ser de ella. «No está en casa», dijo a la telefonista. «¿Quién llama, por favor?» «Aquí la central servicio interurbano», repitió la telefonista. «¿Cuándo se espera a la señora Leslie King?» «No lo sé».
¿Es el señor King?, preguntó una voz desconocida. Sí, Rabbi King. Hablaré con él. Telefonista. Sí, señora, gracias por esperar. Siga, por favor. Y colgó. Diga, dijo Michael. Me llamo Potter, señora Marilyn Potter. Sí, señora, dijo Michael. Vivo 3 portales más abajo de la iglesia Hastings, en Hartford. Santo Dios, se dijo a sí mismo. Claro, se ha ido a pasar un par de días a casa de su padre. Luego recordó que la llamada era para ella y comprendió que no podía ser así. ¿Pero qué diablos estaba diciendo aquella mujer?, se preguntó súbitamente lúcido. Yo fui quien la encontró. Fue un ataque fulminante. Las horas de visita son de 1 a 3 y de 7 a 9 mañana y el jueves. El funeral en la iglesia el viernes a las 2. El entierro en el cementerio Grace, según sus instrucciones escritas. Le dio las gracias, escuchó sus palabras de condolencia y le repitió su agradecimiento. Prometió extender su condolencia a su esposa y se despidió. Luego, sin saber por qué, alargó la mano, apagó la lámpara y permaneció sentado en la oscuridad hasta que la armónica de Max le empujó escaleras arriba como una cuerda salvavidas de sonido. 44. El jueves no había vuelto todavía a casa. No había tenido más noticias de ella y se encontraba indeciso. Los niños debían ser llevados al funeral de su abuelo, se dijo. Pero preguntarían por qué no estaba allí su madre. Quizá estuviera allí, tal vez hubiera leído la esquela o le hubiera comunicado a alguien la muerte de su padre. Decidió no decir nada a Max y Raquel. El jueves, después del Saharit, cogió el coche y se dirigió solo a Hartford. 2 policías uniformados ordenaban el aparcamiento. Dentro de la iglesia vibraban suaves himnos en el órgano y casi todos los bancos estaban llenos. Recorrió lentamente los pasillos que quedaban entre las filas de bancos, pero si Leslie estaba allí, él no la vio. Finalmente ocupó un asiento, uno de los pocos que quedaban libres, en la penúltima fila junto al pasillo, desde donde podía verla si llegaba con retraso. Vio con alivio que el ataúd cubierto de flores estaba cerrado. En los 2 asientos contiguos al suyo, una mujer de cierta edad estaba hablando de su difunto suegro con otra más joven que se parecía notablemente a ella. Se dio cuenta enseguida de que eran madre e hija. Bien sabe Dios que no era perfecto, pero durante más de 40 años ha desempeñado aquí su ministerio. Deberías haber ido a la casa mortuoria. Creo que puedes dejar a Frank solo una tarde. No me gusta ver muertos, replicó la hija. No te habrías dado cuenta de que estaba muerto. Tenía un aspecto distinguido, elegante. Su rostro no parecía maquillado ni nada. Nunca te habrías dado cuenta. Me habría dado cuenta, dijo la hija. Aparecieron los clérigos. Uno era joven, otro viejo y el tercero de una edad intermedia. 3, murmuró roncamente la hija mientras se ponían en pie para la invocación. El señor Wilson retirado y el señor Lovejoy de la primera iglesia. ¿Pero quién es el joven? Han dicho que es de la iglesia peregrina de New Haven. He olvidado el nombre. El clérigo de edad intermedia recitó la invocación. Su voz era pastosa y bien modulada, una voz acostumbrada a flotar sobre cabezas inclinadas. Un himno. Oh Dios, nuestra ayuda en los tiempos pasados. Las voces se elevaban a su alrededor. La madre cantó solo unos cuantos versos con cansado graznido. La hija tenía una dulce voz de soprano, solo ligeramente desafinada. Una cosa pido a Yahvé, y esa procuro, habitar en la casa de Yahvé todos los días de mi vida. Salmo 27, nuestro, pensó Michael, reconociendo que su orgullo era absurdo. Los días del hombre son como la hierba, como flor del campo, así florece. Pues sopla sobre ella el viento y ya no es más ni se sabe siquiera dónde estuvo. Alzo mis ojos a los montes, de dónde me ha de venir el socorro. Mi socorro ha de venirme de Yahvé, el hacedor de los cielos y de la tierra. Salmo 103 y Salmo 121. En cuántos funerales los había recitado él mismo. Pero alguno preguntará, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vuelven a la vida? Necio. Lo que tú siembras no nace sino muere,
y lo que siembras no es el cuerpo que ha de nacer, sino una simple simiente de trigo, por ejemplo, o de algún otro grano. Pero Dios le da un cuerpo según ha querido, y a cada clase de semilla su cuerpo propio. Nuevo Testamento ahora. Si tuviera que adivinar, diría la primera epístola a los Corintios. A su lado, la mujer mayor se revolvió en el asiento, pasando el peso de su cuerpo de la nalga derecha a la izquierda. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os habría dicho que voy a preparar un lugar para vosotros. Y cuando me haya ido y os haya preparado el lugar, de nuevo volveré y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy estéis también vosotros. Y vosotros conocéis el camino del lugar a donde yo voy. El clérigo de edad madura pronunció el panegírico del fallecido y dio las gracias a Dios por la promesa de vida eterna y por el hecho de que el difunto reverendo Rawlins hubiese trabajado en su favor y en favor de la comunidad entera de almas. Luego volvieron a ponerse en pie y cantaron otro himno. Por todos los santos que descansan en sus trabajos. Las voces se elevaban y descendían en torno a Michael, quien comprendió lo que había sentido Raquel en la escuela durante el canto de los villancicos. El clérigo anciano dio la bendición, empezó a tocar el órgano y la muchedumbre confluyó en los pasillos, dirigiéndose hacia las puertas de salida. Michael permaneció en pie, buscando en vano a Leslie antes que hubieran salido todos los asistentes y quedaron solo los componentes del duelo en torno al féretro. Luego salió, entornando los ojos para protegerlos del sol invernal. No sabía dónde estaba el cementerio Grace, pero subió a su coche, aguardó unos momentos y agregó a la fila de vehículos bastante por detrás del coche fúnebre, que era un Packard negro de brillante carrocería ligeramente salpicada de barro. A ambos lados de la calle había montones de nieve sucia apilada a lo largo de las cunetas. El cortejo fúnebre atravesó lentamente la ciudad entorpeciendo el tráfico a todo lo largo de su ruta. Dos coches detrás de Michael, un conductor desistió y se salió de la fila. Era un Chevrolet blanco-azul. Al pasar junto a él, la divisó fugazmente sentada en el asiento delantero, medio vuelta de espaldas y hablando con el joven que estaba al volante. El pequeño sombrero le era desconocido, pero no los bronceados cabellos, ni el abrigo azul, ni la forma en que ella inclinaba la cabeza. «¡Leslie!», gritó. Bajó la ventanilla y la volvió a llamar. El coche torció a la izquierda en la esquina siguiente. Cuando él logró sacar su coche de la fila y torcer a su vez a la izquierda, no se le veía ya por ninguna parte. Dejó atrás una furgoneta, rozando casi con sus ruedas la cuneta, adelantó velozmente a un autobús y fue detenido por la luz roja de un semáforo en el cruce con una ancha avenida. El coche azul y blanco había dado la vuelta allí. Lo vio a 2 manzanas de distancia, empezando a moverse mientras la luz roja cambiaba a verde. No se atrevió a saltarse su luz roja, el tráfico era muy denso. Cuando la luz cambió, dio la vuelta a la esquina sobre 2 ruedas como un alocado adolescente. Había una pequeña cuesta y no divisó al otro coche hasta que llegó a la cima. Lo vio entonces girar a la izquierda y cuando él llegó a aquella esquina, torció por la bocacalle y se lanzó a toda velocidad, más deprisa de la que había conducido nunca por la ciudad, serpenteando entre el tráfico. 4 o 5 manzanas más abajo tuvo suerte. Estaban detenidos por otro disco rojo y frenó en seco 3 coches detrás de ellos. «¡Leslie!», gritó mientras bajaba. Corrió hacia su coche y golpeó la ventanilla con la mano. Pero cuando ella se volvió, vio que no era su cara. Tampoco era su abrigo, de corte distinto y tono diferente, con grandes botones dorados, cuando los de Leslie eran más pequeños y negros. La mujer bajó el cristal de la ventanilla. Ella y el hombre se le quedaron mirando, no dijeron nada. «Perdone», dijo él. «Creí que era usted otra persona». Volvió a su coche y subió a él en el preciso momento en que encendían la luz verde. El Chevrolet azul y blanco continuó en línea recta y Michael hizo girar en redondo su coche. Regresó lentamente por el camino que había seguido, tratando de rehacer la ruta, pero cuando hubo dado todas las vueltas no vio ni rastro del cortejo fúnebre. Sin embargo, no tardó en llegar a un cementerio y atravesó con el coche las abiertas puertas de la verja. Era un cementerio grande que se extendía en bloques cercados por una maraña de carreteras. Enfiló una de ellas
y cambió luego de dirección tratando de divisar el funeral. Las carreteras eran de tierra cubierta de arena. Pero no se veían más que tumbas ni una sola persona. Luego divisó un Moyen-Dovet, y luego otro, redujo la velocidad del coche y leyó algunas de las inscripciones. Israel Salitsky, 2 de febrero 1895, 23 de junio de 1947. Jacob Epstein, 3 de septiembre 1901, 7 de septiembre 1962. Bessie Kahn, 17 de agosto 1897, 12 de febrero 1960. Una buena madre. Oh, te has equivocado de cementerio. Paró el coche. Sentía deseos de desistir y volverse a casa, pero ¿y si ella estaba allí junto a la tumba? Avanzó durante otro bloque más de tumbas. Vio un anciano que estaba sentado en una silla metálica plegable junto a una de las tumbas envuelto en un largo abrigo marrón y con un gorro de punto sobre las orejas. Michael detuvo el coche a su lado. «Ah, guten Tag». El hombre movió la cabeza mirándole escrutadoramente por encima de sus gafas de montura de concha apoyadas en la punta de la nariz. «Cementerio Grace, ¿cómo podría llegar hasta allí?» «El de los Scotsym, es el de al lado. Este es Bene Berit». Nota: Bene Berit, Hijos del Pacto, organización religiosa judía fundada por Henry Jones en Nueva York en 1843. Se extendió rápidamente por Estados Unidos y por todo el mundo. Fin de nota. ¿Hay una puerta que comunique los dos?, preguntó Michael. Se encogió de hombros señalando con el dedo hacia adelante. Tal vez al final. Se sopló las manos desnudas. Michael vaciló. ¿Por qué estaba el anciano sentado allí junto a la tumba? No se decidió a preguntárselo. Tenía los guantes junto a él en el asiento del coche. Casi sin darse cuenta de lo que hacía, los cogió y se los tendió por la ventanilla. El anciano le miró con suspicacia. Finalmente los cogió y se los puso. «Mañana hará más calor», dijo Michael furioso consigo mismo. «Gott se danken». Puso el coche en marcha. Había tumbas a ambos lados de la carretera en toda la extensión que alcanzaba la vista. Era un ilimitado mundo de tumbas. Se sentía como una especie de Malak Hamavet de la era del motor, el ángel de la muerte. Llegó al final del cementerio. Había un camino junto a la verja. 15 metros más allá de esta vio a los asistentes al funeral de pie con las cabezas inclinadas, disponiéndose a enterrar a su suegro. Detuvo el coche. No parecía haber ninguna puerta. Necesitaban una verja inexpugnable para impedir la mezcla de polvo y de las almas, se preguntó enfurecido. Estaba seguro de que, si daba la vuelta el coche y deshacía todo el camino recorrido por el cementerio Bene Berit y cruzaba la puerta del cementerio Grace, el funeral habría terminado ya cuando él llegara. Condujo el coche a lo largo del camino que corría junto a la verja. Al otro lado había tumbas y algún que otro mausoleo. Detuvo el coche tan cerca de la verja como pudo, junto a una impresionante cripta de granito, y se apeó. El funeral quedaba oculto por los monumentos y una pequeña elevación del terreno. Se subió al motor del coche y luego al techo del mismo, desde donde le era posible izarse hasta la parte superior de la verja. Las romas puntas de metal le lastimaron el cuerpo a través de la ropa. Había nieve sobre el tejado de la cripta, caminó sobre ella hasta el otro lado y miró pensativamente por el borde. El suelo estaba a unos 2,5 metros de distancia, pero no parecía haber otra forma de bajar. ¡Zas! Aterrizó torpemente como un tronco derribado. Sus tacones resbalaron en la suave nieve y cayó de espaldas. Al abrir los ojos vio detrás de él y por encima de su cabeza la inscripción que aparecía grabada en la piedra de la tumba. Charles, Regina, familia Buffington, Lawrence, descanse en paz. Curtis, Virginia. Parecía que no se había roto nada. Se levantó y trató de sacudirse la nieve de la ropa. Frías partículas se le habían escurrido por el cuello. «Perdonen», dijo a los Buffington. No había ningún sendero bajo la espesa capa de nieve hasta el camino existente dentro del cementerio. Se le introdujo más nieve dentro de los zapatos y en los dobladillos de los pantalones. Luego pudo avanzar por el camino hasta el lugar donde se celebraba el funeral.
Se detuvo detrás de la multitud. Había mucha gente. Sin duda ella estaría junto a la tumba. Se abrió paso hacia adelante. Perdón, dispense. Una mujer se le quedó mirando. Miembro de la familia, murmuró él. Pero la gente estaba demasiado apiñada y le fue imposible abrirse paso. Oyó al clérigo recitar la bendición. La paz de Dios, que sobrepasa toda comprensión, guarde vuestros corazones y vuestras mentes en el conocimiento y en el amor de Dios y de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca con vosotros siempre. Amén. Pero no pudo ver cuál de los tres clérigos era, ni a nadie de los que estaban junto a la tumba, y comprendió que habría dado lo mismo que se quedase en el cementerio Bené-Berit. Se imaginó súbitamente a sí mismo metiendo la nariz entre los hierros de la verja, contemplando el funeral, un miembro del duelo igual a los demás, pero separado de ellos. Y contra su voluntad y pese al horror que ello le inspiraba, sintió como si una burbuja de gas se estuviera formando en su interior. Un deseo de reír, una incontrolable excitación a la risa, una necesidad de desatarse en carcajadas, mientras, a solo unos pies de distancia, su suegro estaba a punto de ser depositado en su tumba. Se clavó las uñas en la palma de la mano, pero las cabezas que tenía delante empezaron a moverse y pudo ver que el clérigo era el más joven. No había junto a él nadie que Michael conociese. «Oh Dios», clamó en silencio, «Leslie, ¿dónde estás?» 45. Cuando bajó del tren en la Grand Central Station, se dirigió directamente al hotel y alquiló una habitación que era más pequeña que la que había ocupado en la Asociación Católica de Woodburn, y no tan limpia, con platos y vasos usados por todas partes y toallas sucias en el cuarto de baño. El botones dijo que llamaría a alguien para que lo pusiera todo en orden. Pero al cabo de casi una hora aún no había aparecido nadie. Harta de la confusión que reinaba, llamó al gerente y le dijo que por $14.60 al día tenía derecho a una habitación limpia. Inmediatamente llegó una doncella. Cenó sola en la cafetería Hector's frente al Radio City. Todavía era un lugar decente para comer a solas. Mientras tomaba el postre, un hombre trató de entablar conversación con ella. Era un hombre educado, sin nada repulsivo en su aspecto, aunque probablemente un poco más joven que ella, pero ella le ignoró hasta que hubo acabado su pastel de chocolate y luego se marchó. Él empezó a seguirla y ella perdió la paciencia. Había un policía sentado a una mesa cerca de la puerta, mojando un buñuelo en su café, y ella se detuvo a su lado y le preguntó la hora, mirando al hombre por encima del hombro. Este dio media vuelta y subió apresuradamente las escaleras que conducían al segundo piso del restaurante. Volvió al hotel todavía furiosa, pero conscientemente halagada, y se acostó temprano. Las paredes eran muy delgadas y en la habitación contigua oyó cómo hacía el amor una pareja. La mujer era muy ruidosa y emitía constantemente pequeños y agudos grititos. El hombre no producía ningún sonido, pero se oía el ruido de la mujer y de la cama, y a Leslie le costó dormirse. Cuando por fin logró conciliar el sueño, próxima ya la mañana, fue por muy poco tiempo. Los ruidos la despertaron de nuevo a eso de las 5 y no pudo hacer nada más que escuchar. En el exterior iba aumentando la luz. El sol se remontaba sobre la ciudad y ella se sintió mejor. Abrió la ventana, se apoyó en el alféizar y contempló, allá abajo, cómo los neoyorquinos comenzaban a abarrotar las aceras. Había olvidado lo excitante que podía ser Manhattan y sintió deseos de salir a verlo. Se vistió, bajó la escalera, desayunó en un restaurante y leyó The New York Times, simulando que tenía que acudir al trabajo en una oficina. Después de desayunar bajó por la calle 42 hasta el viejo edificio, pero ya no estaba allí la revista. Buscó su dirección en la guía de teléfonos y vio que radicaba en la avenida Madison. Recordó entonces haber leído en alguna ocasión que se había trasladado. De todas formas, no trabajaba allí nadie a quien conociera lo suficiente como para ir a echar un vistazo. Echó a andar aspirando por la nariz y expirando por la boca y viendo cosas. Pasaba lo mismo que en la universidad.
Edificios que recordaba habían desaparecido y otros nuevos habían sido construidos en su lugar. Cuando llegó a la calle 60 torció automáticamente hacia el oeste. Mucho antes de llegar a la casa de huéspedes, ya la estaba buscando, preguntándose si la reconocería, y la reconoció al instante. Los ladrillos estaban recién pintados, pero tenían la misma tonalidad de rojo. En la puerta había un letrero: se alquilan habitaciones. Subió la escalera y llamó a la puerta del conserje, el cual la envió al apartamento 1B, donde vivía el propietario. Resultó ser un hombrecillo delgado, de edad madura, con una pecosa cabeza calva y un bigote gris de aspecto sucio, cuyas guías mordía con las comisuras de la boca. —¿Puedo ver un apartamento? —preguntó Leslie. La condujo escaleras arriba. Al llegar al segundo piso, ella le preguntó si estaba libre el 2C, pero él le dijo que no. —¿Por qué tiene interés en el 2C? —preguntó mirándola a los ojos por primera vez. —Viví en él hace mucho tiempo —respondió ella. —Oh. El hombre continuó subiendo la escalera y ella le siguió. —Puedo darle una habitación en el tercero, exactamente igual que la 12. —¿Qué fue de la mujer que tuve aquí de patrona? —preguntó. —¿Cómo se llamaba? Pero ella no lo recordaba. —No lo sé —repuso el hombre con indiferencia. Compré esta casa hace 4 años a un individuo llamado Prentice. Tiene una imprenta en alguna parte de la ciudad. La había llevado a lo largo del pasillo. Las paredes estaban todavía pintadas de aquel color marrón oscuro, increíblemente feo. Leslie había decidido pasar el resto de la semana hospedada allí y pensando en cómo era cuando había vivido antes en la misma casa, pero al abrir la puerta y ver la suciedad y la incomodidad, se sintió anonadada. Fingió examinar la habitación, preguntándose cómo había podido soportar nunca tanta fealdad. —Lo pensaré y ya volveré más adelante —dijo por fin. Pero fue un error. Debía haberle preguntado el precio antes de decirle aquello. —Es usted una mujer remilgada —dijo él mordiéndose el bigote. Ella se despidió y sin esperarle bajó rápidamente las escaleras y salió del edificio. Almorzó en un restaurante especializado en mariscos, donde tomó camarones y cerveza negra, y pasó la tarde en el Museo de Arte Moderno, pensando con regocijado desprecio en el hombre de la Universidad de Wellesley. Cenó en un pequeño restaurante francés y después fue a presenciar una picaresca comedia musical. Aquella noche, la pareja a la que ella denominaba mentalmente los de la luna de miel estaba de nuevo allí. Esta vez el hombre pronunciaba rápidas palabras en voz baja, mientras la mujer continuaba con sus grititos, pero Leslie no pudo entenderlas. El día siguiente lo pasó en el Museo Metropolitano de Arte en el Guggenheim. El otro día se dedicó a vagabundear por las salas de exposiciones. Pagó $60 por un cuadro pintado por un hombre llamado Leonard Gorlitz. No había oído jamás ese nombre, pero quería el cuadro para regalárselo a Michael. Era el retrato de una niña con un gato. La niña tenía el pelo negro y no se parecía a Raquel, pero podía sentirse la clase de vulnerable felicidad de Raquel cuando se la miraba como ella estaba mirando al gato. Leslie estaba segura de que a Michael le gustaría el cuadro. A la mañana siguiente vio a los de la luna de miel. Estaba dándose unos toquecitos finales con el peine antes de bajar a desayunar, cuando oyó abrirse la puerta y luego cerrarse y el sonido de sus voces. Dejó caer el peine, cogió el bolso y salió tras ellos. Quedó muy decepcionada al verles. Había imaginado que serían hermosos animales. El hombre era regordete y de aspecto blando, con caspa sobre el cuello de su traje azul, y la mujer era delgada y nerviosa, con un rostro afilado como el pico de un gorrión. Sin embargo, mientras bajaban juntos en el ascensor, Leslie no dejó de echarle furtivas miradas de admiración, recordando la notable amplitud de registros de su voz de soprano. Dedicó los 2 días siguientes a hacer compras. Adquirió varias cosas que necesitaba y contempló en los escaparates muchas cosas que no deseaba, pero que eran agradables de mirar. En Lord y Taylor compró una falda inglesa de mezclilla para Raquel y un grueso suéter de casimir azul para Max en Weber y Heilbronn. Pero aquella noche las cosas experimentaron un sutil cambio. No podía dormir y estaba ya harta de las 4 pequeñas paredes de la habitación del hotel.
Era el sexto día y quizás había llegado ya a saturarse subconscientemente de Nueva York. Para colmo, no se oían ya los apasionados sonidos de los enamorados. Se habían marchado del hotel y la habían abandonado. En su lugar, había alguien que gargarizaba y accionaba continuamente la bomba del retrete, usaba maquinilla de afeitar eléctrica y ponía muy alto el aparato de televisión. A primera hora de la mañana empezó a llover y se quedó hasta tarde en la cama, medio dormida, hasta que el hambre la hizo saltar de ella. Consumió toda la lluviosa tarde en un lugar llamado Ronald's, una especie de Playboy Club para madres de familia, situado en Columbus Circle, donde las clientas vestidas con túnicas multicolores pasaban de la sauna a la masajista y a la peluquera. Se coció a 85 grados mientras los Boston Pops interpretaban Fiddle Faddle, y luego una marquesa de Sade, de musculosos dedos, la amasó, la abofeteó y la pellizcó. Una muchacha llamada Teresa le aplicó un champú. Mientras una crema rosada empapaba sus poros faciales, una muchacha llamada Helene le hacía la manicura al mismo tiempo que otra muchacha llamada Doris le arreglaba las uñas de los pies. Cuando salió del salón había amainado la lluvia, pero seguía cayendo una ligera llovizna. Las luces de Broadway rielaban sobre las carrocerías de los automóviles y la superficie de la calle. Abrió el paraguas y echó a andar por la ciudad sintiéndose descansada y muy atractiva. La cuestión vital era dónde iría a cenar. Su estado de ánimo le pedía un restaurante elegante, pero de pronto cambió de opinión. Le parecía estúpido estar esperando a ser colocada en una mesa y pedir una gran comida para ella sola. Se detuvo bajo una parpadeante barra de neón y atisbó a través del mojado escaparate un cocinero de gorro blanco que estaba echando una montaña de huevos amarillos en una sartén. Estaba tratando de decidir si entraba o no. Por fin anduvo media manzana más y entró en Horn and Haddars, un restaurante de autoservicio. Cambió una moneda suelta, un billete de $1 y recogió zumo de tomate, un plato de verduras, bollos Parker House y fruta. La cafetería estaba abarrotada. Pasó junto a una mesa tras otra hasta llegar a una de 2 sillas ocupada por un hombre gordo de rostro parecido al de Stabby Kay, que leía el Daily News sobre su taza de café con la cartera de mano apoyada contra las piernas. Leslie dejó sobre la mesa el contenido de la bandeja y depositó ésta en la carretilla de un botones que pasaba en aquel momento. Luego se dio cuenta de que había olvidado el café. La máquina expendedora de café estaba solo unos pasos de distancia. Fue hasta ella, cogió una taza demasiado llena y la llevó cuidadosamente a la mesa. Alguien había dejado una hoja de papel apoyada contra su vaso del jugo de tomate. La cogió y leyó las letras escritas a multicopista del título El verdadero enemigo. Empezó a leer mientras bebía el zumo de tomate. El verdadero enemigo con que se enfrenta América en la actualidad es la conspiración judeo-comunista para sojuzgarnos diluyendo nuestra raza blanca cristiana con la sangre de una raza negra inferior y caníbal. Los judíos han controlado durante largo tiempo nuestros bancos y nuestros medios de propaganda a través de las maquinaciones de sus organizaciones económicas internacionales. Ahora han puesto sus astutos ojos en la educación para someter a un lavado de cerebro a nuestros hijos en una época de su vida en que sus mentes son sumamente maleables. ¿Qué quiere usted para sus hijos? ¿Conoce el número de comunistas que ocupan puestos de enseñanza en las escuelas públicas de Manhattan? Dejó caer la hoja sobre la mesa. ¿Es suyo esto?, preguntó al hombre gordo. Él la miró por primera vez. Ella cogió la hoja y se la tendió. ¿Ha visto a alguien dejar esto? Señora, yo estaba leyendo el periódico. Jesús. Cogió su cartera y se marchó. Una correa de la cartera estaba suelta. Lo había estado antes. Trató de recordar, pero no pudo. Miró a las personas sentadas en las mesas vecinas. Todas ellas comían con rostros inexpresivos sin fijarse en ella. Cualquiera podía haber dejado caer la hoja. ¿Por qué?, preguntó silenciosamente, hablando al desconocido rostro. ¿Qué queréis? ¿Qué ganáis? Desapareced y dejadnos en paz. Id al bosque a celebrar misas negras a medianoche. Envenenad perros, estrangulad pequeños animales peludos, penetrad en el mar,
o mejor, caed en un agujero y dejad que la tierra limpia se cierre sobre vosotros. ¿Qué quiere para sus hijos? En primer lugar, quiero que tengan sitio para respirar, pensó. Solo respirar. Pero no se lo proporcionas ocultándote en la habitación de un hotel, se dijo a sí misma. Empieza por volver a casa. Pero se dio cuenta de que le quedaba por hacer una cosa muy importante. No había semejanza alguna entre su padre y la persona que había escrito aquella ponzoña. Tenía que mirar a los ojos de su padre y responder a la pregunta que él le había formulado de forma que le hiciera comprender. A la mañana siguiente, en el tren, trató de recordar cuándo le había regalado algo por última vez a su padre y sintió el deseo de hacerle un obsequio. Cuando el tren se detuvo en Hartford, se apeó y compró un libro de Reinhold Niebuhr. En el taxi, cuando se dirigía a la calle de Elm, vio por la fecha de impresión que había sido editado hacía varios años y supuso que su padre ya lo habría leído. En la parroquia nadie respondió a su llamada, pero la puerta estaba abierta. Gritó. Un hombre ya anciano salió de la biblioteca de su padre con una carpeta y una pluma en la mano. Tenía una cabellera blanca y leonina y erizadas cejas grises. —¿Está aquí el señor Rawlins? —preguntó ella. —Aquí no. ¿No sabe? Le apoyó la mano en el brazo. —Hija mía, el señor Rawlins ha muerto. —Vamos, vamos —prosiguió con voz preocupada. Ella oyó el ruido del libro al chocar contra el suelo y sintió que el hombre la llevaba a una silla. Un tanto sorprendentemente, a los pocos minutos la dejó. Le oyó moverse por la parte trasera de la casa. Se levantó, se acercó a la chimenea y vio sobre la repisa una reproducción en escayola de su mano derecha. Debió de utilizar la cera como molde, pensó. El hombre volvió con 2 tazas de humeante té y bebieron los dos lentamente. Estaba muy bueno. Se llamaba Wilson. Era un sacerdote jubilado y estaba ordenando los papeles de su padre. Es la clase de trabajo que dan un viejo, dijo. Debo decir que en este caso no se trata de una tarea. Era muy ordenado, dijo ella. Se recostó en la silla con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados. Le había dejado sola de nuevo. Pero al poco rato él le preguntó si quería que la acompañase al cementerio. Sí, por favor, repuso Leslie. Cuando llegaron, él le indicó el lugar en que se hallaba la tumba, pero aguardó en el coche, cosa que ella le agradeció. Se notaba la tierra todavía recién removida. Permaneció allí mirándola y tratando de pensar en algo que decir que le hiciera saber a su padre cuánto le había querido a pesar de todo. Le parecía oír el sonido de su voz entonando un himno y cantó con él en silencio. Mora conmigo, raudo desciende el ocaso, se espesan las nieblas. Señor, mora conmigo cuando otros auxiliadores fracasan y no hay consuelo, auxilio del desvalido, mora conmigo. En el 4º versículo le empezó a temblar la voz. Levanta tu cruz ante mis cerrados ojos. Resplandece a través de las tinieblas y muéstrame el firmamento. Ya apunta la mañana de los cielos y se fuman las vanas sombras de la tierra. En la vida, en la muerte, oh Señor, mora conmigo. Lo cantó entero. Ese había sido el regalo. Luego, aunque era demasiado tarde para hacerle comprender, respondió a la pregunta con las oraciones que había estado rezando por su madre durante 18 años. Yesgadal Beyikadash Shamay Raba Beolemo de Ebro Irshusai Beyamle Malehusai. 46. La noche anterior se había acostado con una temperatura de 10 grados bajo cero, pero al despertarse por la mañana se había producido uno de los deshielos clásicos de Nueva Inglaterra. Al cruzar en coche la ciudad, las cunetas estaban convertidas en arroyos y el suelo, a través de la nieve, presentaba manchas oscuras que semejaban agujeros de una manta. En el templo se reunieron a duras penas 9 hombres, uno a uno. Finalmente tuvo que llamar a Benny Jacobs, presidente de la hermandad,
y le pidió que fuera a completar el minyan como un favor especial al rabino. Como siempre, Jacobs fue. Era la clase de persona que le hacía fácil a un hombre el ser rabino, pensó Michael. Cuando trató de darle las gracias después del servicio, Jacobs rechazó con un gesto sus palabras de agradecimiento. «Voy a recoger los licores para la fiesta de Año Nuevo del templo. ¿Quiere algo especial, rabí?», sonrió. «Mi experiencia me hace confiar plenamente en sus gustos en materia de licores. Lo que quiera, ven». En su despacho vio que no tenía ninguna cita en el calendario, por lo que salió del templo y se fue a casa para examinar el correo. Facturas y el catálogo de semillas de Barpi. Pasó una hora agradable contemplando las nuevas plantas y leyendo las seductoras promesas antes de llenar su hoja de pedido exactamente igual al que había hecho el año anterior. Se echó un rato en el sofá de la salita de estar, escuchando la música que transmitía la radio por el programa de frecuencia modulada. Luego, el observatorio meteorológico predijo que la temperatura subiría unos cuantos grados más antes que volviera a descender súbitamente y fuera seguida por una fuerte nevada a última hora de la tarde. Había olvidado abonar el jardín durante el otoño pasado y comprendió que tal vez no dispusiera de otra ocasión de hacerlo durante todo el invierno. Se puso unos pantalones gastados, una chaqueta vieja y los guantes de trabajo, se calzó las pesadas botas y se dirigió en coche al supermercado, donde adquirió media docena de cajas de cartón vacías. Desde hacía tiempo tenía un convenio con el dueño de una granja de pavos y se dirigió al campo donde todos los años, después del día de Acción de Gracias y Navidad, el hombre levantaba una montaña de excrementos de aves. El abono estaba seco, con una consistencia que le daba aspecto de serrín, lleno de largas y fantasmales plumas blancas que él sabía se desvanecerían en la tierra del jardín. Era inodoro a aquella temperatura, y todos los insectos que hacían desagradables el trabajo durante la primavera habían sido exterminados por el frío. Sirviéndose de una pala fue llenando las cajas, procurando hacerlo de modo que no se derramase nada en el coche, cuyo suelo había cubierto de periódicos. El sol era cálido y al principio disfrutó con el trabajo, pero sabía por experiencia que necesitaba realizar 5 viajes con el coche para reunir la cantidad de abono que necesitaba el jardín. Cuando hubo transportado hasta la casa la tercera carga, llevando la mano al jardín y vaciándola allí, el cielo empezó a cubrirse de nubarrones y bajó la temperatura de modo que ya no sudaba. Al llegar con la última carga, había empezado a nevar con pequeños copos semejantes a granos de cebada. ¡Eh! Max había vuelto de la escuela y se acercó al coche y miró las ropas de trabajo de su padre. «¿Qué estás haciendo?» «Trabajar el jardín», dijo Michael, mientras la nieve se le racimaba en las pestañas y en las cejas. «¿Quieres ayudarme?» Llevaron juntos la última caja al jardín, la vaciaron. Después Max bajó al sótano, sacó las palas y empezaron a extender el abono, mientras aumentaba el tamaño de los copos de nieve que flotaban pesadamente en el aire gris. «Tomates como calabazas», dijo Michael, mientras arrojaba una paletada y 1 metro cuadrado de nieve quedaba cubierto por una oscura capa de abono. «Calabazas grandes como naranjas», dijo Max. «Shush. Maíces dulces como besos. Shush. Rábanos llenos de gusanos. Calabacines cubiertos de mataduras negras. Shush». «Chicuelo inútil», dijo su padre, «sabes que tengo un pulgar verde. Esas manchas a través de los guantes», dijo Max. Trabajaron de firme hasta que quedó extendido todo el abono. Michael se apoyó en la pala como el personaje de las viejas caricaturas de WPA y se quedó mirando cómo su hijo terminaba el trabajo. El muchacho necesitaba un corte de pelo y tenía las manos agrietadas y enrojecidas. ¿Dónde estaban sus guantes? Más parecía el hijo de un campesino que el de un rabino. Michael pensó en cómo Max y él revolverían juntos aquello en la primavera, plantarían las semillas y aspirarían como moradores de un kibutz a que brotaran las primeras espigas de la enriquecida tierra. Hablando de besos, ¿necesitas el coche para Año Nuevo?, preguntó. «Creo que no, gracias». Max echó una última paletada y se incorporó exhalando un suspiro. «¿Cómo es eso?» «No tengo con quién salir. Des y yo hemos terminado». Michael le miró fijamente.
La ha invitado ese otro chico mayor. Va a ir a Tuft, dijo encogiéndose de hombros. Eso es todo. Sacudió el estiércol de las palas. Lo curioso es que no me importa nada. Siempre había imaginado que estaba loco por ella, que si alguna vez rompíamos me dolería. ¿Y no es así? Creo que no. La cosa es que aún no tengo 17 años. Estas relaciones con Des han sido algo sin importancia, pero más adelante, cuando uno es mayor, ¿cómo lo sabe? ¿Cuál es tu pregunta, Max? ¿Qué es el amor, papá? ¿Cómo se sabe cuando se quiere de veras a una chica? Michael comprendió que era una pregunta seria, una pregunta que inquietaba al muchacho. No tengo ninguna definición que puedas utilizar, repuso. Cuando llegue el momento, cuando seas mayor y conozcas a una mujer con la que desees pasar el resto de tu vida, no tendrás necesidad de preguntártelo. Recogieron las cajas de cartón y las metieron unas dentro de otras para llevarlas con más facilidad. Es tarde para que consigas otra pareja para Año Nuevo. Sí, he llamado a muchas chicas. Ross, Betty, Alice, todas estaban ya comprometidas, desde hace varias semanas. Miró a su padre. Anoche llamé a Lisa Patruno, pero también ella tenía ya un compromiso. Tranquilo, Zaide. Me parece que no la conozco, dijo Michael. Su padre es Pat Patruno, el farmacéutico, la farmacia Patruno. Ah, ¿te molesta? Preguntó Max. No, pero algo. Max, eres ya mayor, aunque no un hombre maduro todavía. De ahora en adelante vas a tener que tomar decisiones por ti mismo. Decisiones importantes, cada vez más importantes a medida que vayas haciéndote mayor. Siempre que necesites mi consejo, aquí estoy para dártelo. No siempre tomarás la decisión acertada. Ninguno de nosotros lo hace. Pero va a costarme mucho sentirme molesto contigo. De todas formas, ella estaba ya comprometida, dijo Max. Hay una chica de Nueva York llamada Lois, 16 años, ha venido a visitar a los señores Mendelssohn. Si quieres probar suerte, tendrás que llamar a información. No figuran todavía en la guía telefónica. ¿Qué aspecto tiene? Nunca la he visto. Su hermana mayor es lo que en otro tiempo yo habría llamado una cara bonita. Echaron a andar hacia la casa. Max le dio una palmada tan fuerte que pareció dejarle insensible el hombro para siempre. Eres un tipo estupendo para ser tan viejo. Gracias. Para ser un rabino que anda por ahí tirando excrementos de pájaro en medio de la nevada. Michael se duchó y se cambió de ropa. Cenaron sopa de lata. Luego Max le preguntó si podía coger el coche para ir a la biblioteca. Cuando el muchacho se hubo marchado, él se quedó un rato junto a la ventana contemplando la nieve. Al poco se le ocurrió una idea para un sermón y se sentó ante la máquina de escribir para desarrollarla. Cuando terminó de escribir fue al armario del vestíbulo, encontró una lata de brazo y la llevó al piso de arriba. La cama del Zaide se estaba quedando deslucida. Trabajó sobre ella lenta y cuidadosamente. Después de haber aplicado el pulimento, se lavó las manos y empezó a frotar la armadura de la cama con un paño suave, disfrutando al ver cómo desaparecía la suciedad y relucía el metal. Aún le quedaba por hacer toda la cabecera cuando oyó que se abría la puerta exterior y el sonido de unas pisadas en la escalera. —¿Quién es? —gritó. —Hola —dijo Leslie apareciendo a su espalda. La besó en la comisura de los labios cuando se volvió y acto seguido sepultó la cara en su hombro. —Será mejor que llames al doctor Bernstein —dijo Leslie con voz que sonó ahogada. —Tenemos tiempo —respondió Michael—, todo el tiempo del mundo. Permanecieron en pie mirándose el uno al otro largo rato. —He estado en el otro lado del espejo —dijo Leslie—. Era bueno. Ella le miró a los ojos. Me he metido en una habitación y he experimentado con whisky y drogas. Cada día recibía a un amante distinto. No, no lo has hecho, no. No, dijo ella. He vuelto a todos los lugares en que había vivido sin ti, tratando de averiguar lo que soy. ¿Quién soy? ¿Y qué has averiguado? Preguntó Michael. Que para mí no existe nada importante fuera de esta casa. Todo lo demás se desvanece como el humo.
Se dio cuenta de que el rostro de Michael estaba torturado por la necesidad de decírselo. «Ya lo sé. He estado en Hartford esta mañana», dijo. Él inclinó la cabeza, alargó la mano y le acarició la mejilla. «Te quiero», dijo. Esto, dijo mentalmente a su hijo, es lo que yo siento por tu madre, por esta mujer. «Lo sé», dijo ella. Michael la cogió de la mano y vio sus imágenes reflejadas distorsionadamente en el metal de la cama. Abajo se abrió la puerta de entrada y oyeron el sonido de la voz de Raquel. «¿Papá?» «Estamos aquí arriba», dijo Leslie. Él le apretó tan fuertemente la mano que fue como si sus carnes se hubieran fundido en una sola, de tal modo que hasta el propio Dios hubiera tenido dificultad para separarlos. 47. La última mañana del año, Michael alargó la mano y accionó el silenciador del despertador. Mientras, Raquel entraba en su cama y se apretujaba contra él en busca de calor. En vez de levantarse, se acercó al hombro la cabeza de la niña, acariciando suavemente con las yemas de los dedos el pequeño cogote a través del espeso cabello. Al poco, los dos volvieron a quedarse dormidos. Cuando se despertó por segunda vez, vio con sobresalto que eran más de las 10. Había faltado al servicio de la mañana por primera vez en muchos meses. Sin embargo, no había habido ninguna desesperada llamada telefónica del templo. Así pues, se tranquilizó, comprendió que habían completado un minyan sin él. Saltó de la cama, se duchó, se afeitó, y después de vestirse tomó un zumo de frutas y se sentó en su despacho, con los pies descalzos, y escribió una larga carta a su padre. Leslie se ha alegrado mucho al saber la noticia. ¿Cuándo vamos a conocer a la novia? ¿Podéis venir pronto? Avísanos con tiempo para que podamos preparar una adecuada bienvenida. Después de comer fue al hospital. Vestidos como esquimales para protegerse del frío, Leslie y él echaron a andar en la luminosa tarde. Subieron al punto más alto de los terrenos del hospital, una boscosa colina que carecía de senderos. Cuando llegaron a la cumbre, Michael jadeaba y observó que Leslie tenía enrojecidas las mejillas. El sol brillaba con fuerza sobre la nieve y abajo, a lo lejos, se veía el lago cubierto de nieve, pero despejado en algunos trozos para permitir el patinaje, sobre los que se divisaban las figuras de los jugadores de hockey. Se sentaron sobre la nieve, cogidos de la mano, y él sintió deseos de hacer perdurable aquel momento, colocárselo bajo la lengua como un trozo de duro caramelo que hubiera de ser paladeado largamente y a hurtadillas. Pero el viento proyectaba partículas de nieve contra sus rostros. Las nalgas se les quedaron entumecidas por el frío y al poco rato se levantaron y regresaron al hospital. Elizabeth Sullivan estaba preparando café en su cubículo y les invitó a probarlo. Antes de que pudieran beberlo, entró Dan Bernstein a grandes zancadas y apuntó a Leslie con dedo acusador. «Tengo un regalo para usted. Hemos estado hablando de usted en el consejo. Vamos a despedirla antes de que pase mucho tiempo». «¿Puede decirnos cuánto?», preguntó Michael. «Oh, haremos otra semana más de tratamiento y nos tomaremos un par de días de descanso. Y luego, adiós». Le dio una palmadita en el hombro a Michael y entró en la sala. La señorita Sullivan le siguió con las carpetas. Leslie abrió la boca para hablar, pero le fue imposible hacerlo y le dirigió una sonrisa. Levantó su taza y él la tocó con la suya, tratando de pensar en algo divertido que lo dijese todo y comprendiendo rápidamente que sobraban las palabras. Así, en silencio, mirándola a los ojos, bebió el café que le abrasó la lengua. Aquella noche Max detuvo el coche delante del templo y esperó a que Michael saliese. «Buenas noches, papá. Feliz Año Nuevo». Sin reflexionar en lo que hacía, Michael se inclinó y besó al muchacho en la mejilla, percibiendo al hacerlo el olor de su propia loción para el afeitado. «Vaya, ¿y eso por qué?» «Porque también tú eres demasiado viejo para que vuelvas a hacer eso otra vez. Ten cuidado cómo conduces». La sala del piso bajo en que se celebraba la fiesta se hallaba abarrotada de personas tocadas con ridículos gorros de papel.
Tras un improvisado mostrador, varios miembros de la hermandad masculina servían bebidas, recaudando dinero para la escuela hebrea. 5 músicos interpretaban una movida bossa nova y una doble fila de mujeres con los ojos entornados contorsionaban sus cuerpos en la pista de baile. «¡Ah, el rabí!», exclamó Ben Jacobs. Michael dio lentamente la vuelta a la sala. Jake Lazarus le cogió la mano. «No, 12 meses más, otro año. 52 servicios de Shabbat», dijo el cantor, con ojos velados por la visión que contemplaba mentalmente y por el whisky. «Unos cuantos años más y estaremos doblando el cabo del siglo, 2000, imagine». «Imagine un poco más y piense en 5760», dijo Michael. «Nosotros empezamos a contar antes». 2000 o 5760, ¿qué diferencia hay? Yo seguiré teniendo 110 años. Dígame, rabí, ¿cómo será el mundo entonces? Jake, es que yo soy Eric Sevariet, repuso dándole una cariñosa palmadita en la mejilla. Llegó al mostrador y se separó de él con un vaso de whisky en la mano generosamente lleno. En una de las mesas cargadas de golosinas que había en la hermandad femenina, entre bandejas de taigleg y bombones, descubrió un milagro, un plato de jengibre azucarado. Cogió 2 pedazos, salió de la sala y empezó a subir la escalera. Cuando la puerta del templo se cerró tras él, los sonidos que llegaban desde abajo parecieron quedar envueltos en una capa de terciopelo. La oscuridad era absoluta, pero era su templo y no necesitaba luz. Avanzó por el pasillo central hasta la tercera fila, con una mano curvada en torno al borde de su vaso para evitar que se derramara el líquido. Se sentó y empezó a tomar sorbitos de whisky y a mordisquear el jengibre. Un pequeño sorbo y 3 o 4 mordiscos, proporción errónea probablemente. El jengibre se terminó pronto y quedó mucho whisky. Bebió dejando vagar su mente en la oscuridad, mordisqueando pensamientos. A su alrededor fue aclarándose la oscuridad a medida que se acostumbraban sus ojos. Empezó a distinguir formas sólidas. Podía ver ahora su facistol, delante del cual estaría al cabo de 24 horas dirigiendo el servicio del Sabbat. Cuántos sermones desde aquel primer sermón en Miami. Muchos servicios, muchas palabras, sonrió en la oscuridad. No tanto como los que aún le quedaban por delante. Lo sentía en los huesos, casi podía alargar la mano y tocar una escala de Shabbat por la que había de trepar en el futuro. Hablarás a los hijos de Israel y les dirás: el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y esta es mi conmiseración para todas las generaciones. Gracias, Señor. Abajo, la orquesta empezó a tocar algo alegre. Si Leslie estuviera allí, bailaría con ella. Tenía ganas de bailar. Al año siguiente bailarían juntos. El gusto del jengibre era débil ya, el regusto final y agridulce del jengibre. «No temas, Zaide», dijo silenciosamente en la oscuridad. 6000 años no es un parpadeo ni el batir de las alas de un pájaro. Nada nuevo existe sobre la faz de la vieja tierra, y lo que no pudo ser borrado por baños de sangre ni por hornos crematorios, no será borrado por cambios de apellidos, narices achatadas, ni por la mezcla de nuestra sangre con sangres extrañas. Debía decir a Jake Lazarus que, por lo menos, eso sabía del futuro, pensó. Pero en vez de hacerlo, se arrellanó confortablemente y apuró el whisky que le quedaba, paladeando su ardor y tratando de dar forma a la idea. Sería el tema de su sermón a la mañana siguiente. Fin del libro El rabino de Noah Gordon.